El libro del Génesis presenta a un Dios creador, que organiza la tierra y da origen a la vida en apenas 6 días. Este relato finaliza con un día de descanso, el séptimo día santificado por Dios. Actualmente se conoce que el pueblo judío, desde sus orígenes, son fieles observadores del Shabbat. Pero, ¿cuál es la relación entre este culto y el séptimo día de la creación? ¿Cómo los judíos observan el Shabbat? ¿Qué importancia tenían para sus ceremonias religiosas? ¿Cómo la observancia del Shabbat fue y aún sigue siendo importante para la identidad judía? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Los judíos son conocidos culturalmente por seguir sus reglas y doctrinas de manera bastante ortodoxa. Esto ha permitido que muchos de los fundamentos de su fe se mantuvieran vigentes hasta la actualidad. Sin duda alguna, una de las doctrinas que diferencia a los judíos de otros grupos religiosos es la observancia del sábado, el Shabbat. Según su cultura, ¿cuándo se origina el concepto del séptimo día y con qué finalidad? Para la cultura judía, el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, son la ética comunitaria, moral y religiosa que constituye su idiosincrasia. Ellos toda su vida la basan en lo que enseña la santa palabra de Dios en esos primeros 5 libros. Dentro de esos primeros 5 libros, el sábado aparece como iniciativa divina en la creación. Mucho antes que existieran los judíos, ya desde el Edén se observó el sábado y así fue pasando de generación en generación. El gran patriarca común de los judíos, de los cristianos y también de los islámicos, Abraham, guardaba el sábado. Su hijo Isaac lo guardó, Jacob lo guardó y así sucesivamente. Y por supuesto, desde la creación se guardó, porque Dios estableció el sábado en la creación. En el judaísmo, la observancia del sábado no se trata de ser judío o no ser judío. Es una institución de la humanidad, una institución universal. En el recuento de la creación que está en el Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, se presenta a Yahvé, a Dios, creando cada día cuidadosamente diferentes elementos de la creación y los habitantes, las criaturas que estarían viviendo aquí en la tierra. Y el sábado, el Shabbat, es hecho en el contexto juntamente con el matrimonio para servir a toda la humanidad. Es una institución antes de la caída. No se trata de un edicto humano, no se trata de la voluntad de algún rey, no se trata del capricho de algún gobernante. Se trata de que Dios mismo quiere entrar en comunión con sus criaturas. Es iniciativa divina separar este día, separar este tiempo para estar en comunión con sus criaturas, santificar el tiempo. Los judíos, Abraham Heschel, habla acerca de un templo en el tiempo. Y el sábado es eso, es un templo en el tiempo. Las escrituras describen que cuando el pueblo hebreo llega al Sinaí, ellos se detienen por un determinado tiempo. Es en ese momento que reciben de Dios las tablas de los 10 mandamientos. Muchos defienden que fue solo a partir de ese entonces que el pueblo hebreo, y como consecuencia el pueblo judío, comenzó a venerar y a observar el séptimo día. Pero, ¿realmente esto es así? ¿Qué evidencias bíblicas podrían presentar una opinión diferente? Los primeros guardadores del séptimo día fueron Adán y Eva. En cuanto a los hebreos, no tenemos evidencia concreta que Abraham fuera un guardador del sábado. Solamente tenemos evidencia circunstancial, ya que más adelante, cuando se edicta el Decálogo, se habla acerca de recordar. Recuerda, acuérdate.
Vemos que en el contexto del maná, cuando era recogido y cuando se tenía que preparar para el día sábado, hay también el sentido de una memoria, de un antecedente de experiencias de guardar el sábado. Sabemos que aunque el sábado aparece en el Génesis, se comienza a vislumbrar la importancia del sábado a partir del Éxodo con Moisés. Es debido a que no fueron prudentes en la observancia del sábado que en la vida y en la historia de ellos ocurrió el Éxodo. Moisés hace entonces hincapié, por medio de la revelación de Dios directa en las tablas de los 10 mandamientos, a recordar la importancia que tiene el sábado y que debió haber tenido siempre en la mentalidad judía desde el Génesis, donde fue ofrecido para toda la humanidad. Lo observaron entonces los israelitas durante todo el Éxodo, ese fenómeno fantástico que ocurrió entre 1445 y 1404 hasta la entrada del pueblo en Canaán, en la tierra que Dios le había dado, y después ellos lo siguieron guardando una vez que dejaron de ser nómades y se asentaron en ese territorio que Dios les había asignado, así que no solamente patrimonio de la tribu de Judá, sino también de todas las demás tribus. Se siguió guardando el sábado, con algunas, digamos, infidelidades de parte de algunos, como ha ocurrido a través de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que después de la experiencia de Abraham, juntamente el llamado de Abraham con Dios, él debía haber estado guardando este día. En el caso de los hebreos, en el desierto, cobra el carácter institucional. Y después del Sinaí, entonces de forma definitiva, los hebreos mantienen esa señal, ese símbolo de adoración a través de la guarda del sábado. Al tener evidencia circunstancial de que los patriarcas observaban el Shabbat y de que el pueblo judío ya tenía conciencia de que este día era santo y por lo tanto no se podía recoger el maná, entonces, ¿qué importancia tuvieron los 10 mandamientos para la vigencia de esta doctrina religiosa? Los 10 mandamientos tienen una importancia primordial en la vida del judío porque ellos reconocen que fueron escritos con el dedo de Dios. Es una expresión bíblica que representa que es una enseñanza directa ofrecida por Dios y por lo tanto perpetua como principio y como valor por la eternidad. En el Edén no teníamos los 10 mandamientos. Se trataba de la ley de Dios, de la ley de abnegación, la ley de amor. Tanto amor de parte de Dios hacia sus criaturas y sus criaturas amando al Creador y a aquellos que se encontraban cerca de ellos. Pero ahora, después del Sinaí, los 10 mandamientos enmarcan el sábado, esa institución precaída. Así que para ellos es bien importante que ese mandamiento es el único que comienza diciéndoles: recuerda el día sábado, estableciendo que es un día literal y que debe ser recordado para ser santificado y guardado correctamente y que siga siendo la señal perpetua entre Dios y su pueblo fiel. Era un día muy especial, pero además el significado que tenía y tiene el sábado era para recordar que Dios es el creador de todo y que es el Señor de la humanidad. Por eso se dice que si se hubiera guardado el sábado, no hubiera habido y no habría ateos sobre la tierra, porque todas las semanas el sábado debía recordar que Dios creó todas las cosas. Tendríamos que recordar a un Dios creador de todo. Las cosas no vinieron por casualidad a la existencia, sino que vinieron dentro de un plan perfectamente diseñado por Dios, con un creador detrás de todo, que a su vez es un creador que se ocupa de la humanidad, no que creó al ser humano y lo dejó librado a su suerte, sino que se ocupa de él. Y es interesante nosotros comparar ese pacto, ese compromiso que hay
juntamente con otros pactos, otros compromisos del antiguo Cercano Oriente. Había ya en el antiguo Cercano Oriente pactos entre soberanos y vasallos. Lo interesante es que cambiaron a través del tiempo. Si nosotros vamos al imperio neoasírico, el siglo VIII, el siglo IX, vemos que estos pactos tienen una fórmula diferente a las de los pactos de la época de Bronce Tardío, hablando de 1500 años antes de Cristo. La fórmula, el orden era diferente. Y al nosotros tener la oportunidad de leer el luviano, el hitita, el lenguaje que se encontraba en Anatolia, hemos podido ver algunos pactos y ver que la fórmula que aparece en el Decálogo, en los 10 mandamientos, es similar a esta fórmula, una fórmula contemporánea de la época del Bronce Tardío, en el cual el soberano hablaba acerca de los bienes que había hecho con los vasallos. Vemos en Éxodo 20 que nos dice que yo soy Jehová, que los saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Después se hacen estipulaciones. Entonces se presentan bendiciones, maldiciones por obedecer o violar el pacto, y se presentan los testigos. En el caso de Israel, vemos que dentro de estas estipulaciones, al igual que en el caso de los pactos hititas, había un sello. Y en ese sello estaba el nombre del soberano, su título y su territorio. En el caso de algún rey, pues sería el rey Efraín Velázquez, bajo el dominio de Puerto Rico y el Caribe. Y entonces el título grande y poderoso, como ellos, los ególatras reyes, se ponían títulos así sofisticados. Pero ahora, ¿qué tenemos en el Decálogo? Que en el centro tenemos el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y el Dios sobre todas las cosas. Esos elementos están presentados en el Decálogo. Así que los 10 mandamientos se convierten en el marco del sábado, el cual se convertiría entonces en una señal entre Yahvé, entre Dios y su pueblo. Los judíos son reconocidos hasta el día de hoy por la observancia rigurosa de sus doctrinas. Una de ellas es la observancia del Shabbat, siendo un estatuto dado por Dios desde la creación y reforzado cuando se dieron los 10 mandamientos. ¿Cómo era observado el Shabbat por el pueblo hebreo mientras marchaban por el desierto? Según la evidencia que tenemos en las Sagradas Escrituras, en la ley ritual que combina también la ley de los 10 mandamientos, en Levíticos capítulo 23, versículo 32, dice que el sábado es guardado como un día literal, de tarde en tarde, o sea, es un día de calendario solar, a la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Por años se cuestionó la veracidad de la existencia del sábado cronológicamente como fue dada desde el Génesis, pero sabemos que esa veracidad se mantuvo como corresponde, porque cuando Cristo vino, Él guardó el sábado que ya estaba estipulado, de la forma en que ya estaba estipulado, de tarde en tarde. Aunque la comunidad de los esenios diferenciaba en opinión y formaron una imprenta aparte, un grupo aparte, a 13 millas al suroeste de Jerusalén, cerca del Mar Muerto, para ellos sostener que todos los demás estaban violando el sábado, porque en realidad no era el sábado bíblico el que se estaba guardando, sino que había una distorsión al seguir un calendario solar y no un calendario lunar. Pero repetimos, Jesús echa por tierra con su testimonio esa argumentación de los esenios, la cual como grupo religioso tampoco aparece dentro del canon, tampoco aparece dentro de los escritos bíblicos del primer siglo. Es interesante que ese documento magnífico que es las Sagradas Escrituras, que sin ser un libro de historia es una gran fuente para la historia, relata que el pueblo de Israel, siguiendo las indicaciones de Dios, observó
con mucha fidelidad el sábado. Pero es interesante que se preparaban durante toda la semana para el sábado, porque el sábado era un día de fiesta, un día de alegría, no un día de tristeza y de pesar. La preparación era muy minuciosa. Dios dio indicaciones para todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, en cuanto a los alimentos, nosotros recordamos que obviamente como no había freezer transportable, había que acumular los alimentos, pero por poco tiempo. ¿Y qué alimentación tenía en el desierto? La que le proveía Dios, la que le proveyó Dios durante esa peregrinación de 40 años por el desierto, fue el maná y también codornices. Y todos los días Dios le proveía, la porción suficiente para alimentar a cada familia. Pero les dijo Dios que eso lo recogieran todos los días, menos el viernes, que tendrían que recoger doble porción, doble ración, porque el sábado no la daría. Hay registro, en la Biblia se registra que algunos un poco ansiosos, cualquier otro día de la semana recogían más, pero ocurre que se les echaba a perder. Pero el viernes, cuando recogían más, digamos doble ración, no se echaba a perder. Y duraba perfectamente ese periodo de 24 horas hasta que 24 horas después Dios volvía a proveerles el alimento fresco. Así que el viernes, cuando ocurría la recepción del sábado, que no tenemos todos los detalles, no hay Talmud de ese tiempo, lo tenemos posterior del periodo babilónico y demás, pero no tenemos de ese tiempo. Pero sí entendemos que en el viernes las familias deberían reunirse. Es probable que hubiese una recepción de sábado cerca del tabernáculo. No todos dentro del tabernáculo, pero sí contemplando, me puedo imaginar la columna de fuego. Cuando de ser una nube durante el día, ahora esa columna de fuego se centraba en el medio del santuario. Tenía que ser impresionante. Ellos probablemente, como hacen los judíos hoy, ellos cantaban, danzaban y se gozaban en el sábado. Parte del sábado es el elemento de gozo, de júbilo, porque durante la semana han tenido que trabajar, durante la semana han tenido que hacer muchas cosas y ahora es el día especial, un día en el cual ellos entran en comunión unos con otros y lo celebran. Parte de los elementos interesantes en el judaísmo acerca de la observancia del sábado es el coito, el cual es alentado, la relación entre el hombre y la mujer, de la misma manera que Adán y Eva se conocieron durante esas horas del sábado, ese viernes. Entonces el judío celebra la vida, celebra el gozo de lo que Dios le ha dado durante ese día. Y precisamente hasta el día de hoy celebra de la misma manera la unión matrimonial durante las horas del sábado. La Biblia relata que cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios escribe con su dedo las tablas de los 10 mandamientos y se las entrega. Aparte de eso, Dios también lo instruye sobre las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes de salud que deberían regir al pueblo hebreo. Por último, Moisés también es instruido a construir un santuario, una tienda de adoración para Dios. ¿Qué importancia tuvo el santuario para la religión judía? Cuando hablamos acerca de el tabernáculo en el desierto, debemos recordar que no podemos asociar las ideas modernas de iglesia con lo que ocurría en el desierto. El tabernáculo no era un lugar de reunión donde había bancas, donde la gente se sentaba a escuchar un sermón, sino que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. El santuario era el centro de la adoración. Al principio no lo tenían. A poco tiempo de andar por el desierto, Dios le dijo a Moisés que toda esa comunidad trashumante tenía que colaborar en la preparación de un santuario móvil que se llamó tabernáculo. Y ahí comenzaron a trabajar entonces en todos los oficios. Así que cada uno, de acuerdo con lo que sabía hacer, incluidos por supuesto las mujeres,
se prepararon para construir el tabernáculo de acuerdo con el diseño que Dios le mostró a Moisés. Y Moisés fue, digamos, el gran constructor que cumplía las órdenes del gran arquitecto que era Dios. Y le dio especificaciones bien claras en cuanto a las dimensiones, en cuanto a la distribución y en cuanto a también las partes que tendría ese santuario, con un atrio, con un primer ambiente y un segundo ambiente, el lugar santo, el lugar santísimo, los muebles que tenía el santuario, y ese entonces, en torno de ese santuario o tabernáculo, es que se realizaba la adoración. El santuario tiene una importancia exquisita, porque el santuario es el corazón de la identidad judía y es el corazón de toda la religiosidad judía en aquella época. Fíjense en cómo el Señor quiso trabajar esta realidad. Dios decide montar tabernáculo y habitar en medio de su pueblo, ser accesible, hasta visible y audible, de forma protectiva, no como en el monte Sinaí, que todos temblaron y no se atrevían a acercarse. Y denota también humildad de parte de Dios, porque las cubiertas del santuario eran cubiertas de piel, sin ningún atractivo, pero en el interior estaba la belleza, estaba la majestad, la teofanía manifestada del único Dios verdadero y eterno por la eternidad. Así que nosotros vemos cómo para ellos era un acto maravilloso el poderse acercar lo más posible mediante un sacerdote y tener un contacto directo con Dios. Es tu conciencia frágil, débil, infinita, como comunidad, como colectividad, acercada a la conciencia eterna, pura e infinita de Dios. Y en ese santo sábado, donde había ese encuentro soberano, puro, santificador, el pueblo se deleitaba. De hecho, hacían sacrificios que representaban el sacrificio que luego Jesús iba a hacer. Y estos sacrificios creaban una conciencia de pertenencia, una conciencia de que no eran hormiguitas perdidas en el desierto, sino que había un Dios poderoso protegiéndolos y dirigiéndolos. Una paternidad que, a pesar de ser una nación pequeña y aún débil, tenía un poderoso gigante que los defendía y les daba no solamente libertad, sino prosperidad espiritual y material constantemente a ellos. Así que era un momento de recogimiento, un momento humano y también de reflexión divina. Durante su historia, los judíos han buscado fielmente observar sus estatutos religiosos, principalmente con respecto al Shabbat. Esta doctrina en particular los diferenció de los otros pueblos y sus costumbres religiosos, y esto se sigue dando hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué importancia tuvo la observancia del Shabbat para la identidad del pueblo de Israel? Los pueblos del antiguo cercano oriente tenían diferentes festivales o festividades, días especiales basados en ciclos lunares y en otros elementos astrológicos. Es Israel quien tiene este particular día, un día especial, lo cual es criticado más adelante. Algunos historiadores, especialmente durante el tiempo grecorromano, ellos se mofan o critican o hacen referencia al guardar el sábado por parte de los judíos. No tenemos paralelos exactos, lo hace un pueblo diferente, un pueblo especial, y entiendo que le daba una estabilidad emocional, una estabilidad moral, un compañerismo, el matrimonio, algo particularmente diferente a los judíos sobre los otros pueblos. El séptimo día era el día que ellos lo dedicaban especialmente a la adoración. Y lógicamente los pueblos circunvecinos advertían esa diferencia, no solamente por el día, sino también por la forma en que se realizaba el culto. Así que el Señor les dijo que el séptimo día sería una señal distintiva entre ellos como integrantes del pueblo de Dios y todos los demás pueblos que los rodeaban. Señal será
entre vosotros y yo, dijo el Señor, la observancia del sábado. En todo aquel que no aprovechó la gracia que fue anunciada con tipos y símbolos, sobre todo el más complicado y el más amplio, el del santuario.